Hola, bienvenidos a un nuevo Kanban. En este video vamos a dar la definición de lo que es una función analítica. Entonces decimos que una función es analítica en un punto z sub 0, o sea, la definición de función analítica. Si f es derivable en z sub 0 y si existe una vecindad que contenga el punto z sub 0 donde la función sea derivable en cada punto de la vecindad. En ese caso decimos que la función es analítica en z sub 0 y una función es analítica en un conjunto si es analítica en cada punto del conjunto. Más aún, la definición de función analítica en un punto. F de z es analítica en z sub 0. Si existe una vecindad que contenga el punto z sub 0, tal que f' de z, o sea, la derivada exista para todo z en la vecindad. O sea, existe una vecindad que contenga el punto z sub 0 donde la derivada existe para todos los puntos que están ahí, incluyendo el z sub 0. Eso es analítica en un punto, ¿de acuerdo? Y una función es analítica en un conjunto si es analítica en cada punto del conjunto. Vamos a dar en primer lugar funciones que no son analíticas, o sea, en ningún punto del plano complejo la función es analítica. Entonces, primero, por ejemplo, f de z igual a esta función no es derivable en ningún punto del plano complejo, entonces no es analítica en ninguna parte, ¿no? 2. F de z igual a real de z. Esta es una función que no es derivable en ninguna parte, luego no es analítica en ninguna parte. 3. F de z igual a e a la z conjugado. Funciones que no son derivables en ninguna parte, luego mucho menos ser analíticas, ¿no? ¿De acuerdo? Número 4. F de z, o mejor por aquí, 4. F de z igual a real de i por z. Otro ejemplo de una función que no es analítica en ningún punto del plano. Entonces, no son analíticas. No son analíticas en ningún punto del plano complejo, ¿no? No son analíticas en ningún punto del plano complejo. 5. Bueno, entonces A mejor. A. Esta función f de z igual a z conjugado real de z. Nosotros mostramos en un video anterior que esta función tiene derivada en 0, pero que no es derivable en ninguna otra parte. O sea que esta función no es analítica en 0, por lo tanto no es analítica en ninguna otra parte, porque para todos los puntos z diferentes de 0, esta función no es derivable. O sea, en todos los puntos z diferentes de 0, esta función no es derivable, entonces no es analítica. En 0, la función tiene derivada, pero como cerquita a 0 no es derivable, entonces no es analítica, ¿no? B. F de z igual a z por z conjugado. Pasa lo mismo. Aquí la derivada en 0 es... El f tiene derivada en 0, pero cerquita a 0 no es derivable, porque esta es solamente derivable en 0. Para los z diferentes de 0, naturalmente no es derivable. O sea que esta función no es analítica a pesar de tener derivada en 0. No es analítica en 0. Otro ejemplo. C. F de z igual a imaginario de z al cuadrado. Esta es una función que tiene derivada en 0, pero no tiene derivada en ninguna otra parte. O sea que no es analítica, porque si fuera analítica en 0, cerquitica a 0 debía ser derivable, y esta función solamente es derivable en 0, 0. Bueno, entonces no son analíticas, ¿de acuerdo? No son analíticas tampoco. No son analíticas. Digámoslo en z igual a 0 más 0 y a pesar de que la derivada en ese punto existe, ¿no? D. Ahora sí, funciones analíticas en el plano complejo. Entonces, f de z igual a e a la z. Esta función es derivable en cualquier punto del plano complejo, entonces es analítica. B. F de z igual a
seno de z. Función analítica porque es derivable en todo el plano complejo. Ese es un ejemplo de una función analítica en los complejos. C. F de z igual coseno de z. D. F de z igual a seno hiperbólico de z. D. E. F de z igual a seno al cubo de z al cuadrado más 1. Función analítica. ¿De acuerdo? Son funciones analíticas. Son funciones analíticas, ¿no? Entonces, que quede claro los ejemplos que hemos visto aquí, vean. Ejemplos de funciones analíticas, ¿no? Ejemplos de funciones cuya derivada en cero existe, pero no son analíticas. ¿De acuerdo? Porque para los z diferentes de cero las funciones no son derivables porque no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, funciones con una derivada en un punto, pero no son analíticas en ese punto, entonces no son analíticas. Y primero, o sea, estas 5 primeras son funciones que no tienen derivada en ninguna parte, luego no son analíticas en ningún punto. ¿De acuerdo? Entonces, estas no son analíticas en ningún punto porque no tienen derivada en ningún punto. Estas tienen derivada en un punto, pero no son analíticas en ninguna parte. Y estas son analíticas en todo el plano complejo. En el próximo video vamos a ver otros ejemplos de funciones que son analíticas, pero ya no en el plano complejo, sino en un conjunto. Hasta pronto.